Supuesto, el tema del día sigue siendo lo que ocurre en Venezuela. Ayer en este programa, pues, al tiempo en el que estábamos emitiendo, les estábamos informando sobre cómo en la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, quien había actuado como presidente de la Asamblea, era ratificado en ese cargo. También confirmábamos entonces, Lucas, la posesión de Delcy Rodríguez ya como presidenta encargada, presidenta interina, que tendrá más o menos 60, 90 días en ese cargo, ¿no? Pues eso es lo que en teoría dice la Constitución ahora. Pues ya ha habido muchísimas veces donde por supuesto eso no se cumple. Pues entonces es muy difícil realmente saber qué va a pasar ahí, Jennifer, pero sí, como usted lo dice, pues igual quedan muchas dudas en este momento. Ayer Donald Trump le da una entrevista a NBC News donde le preguntan, bueno, ¿quién está a cargo de Venezuela en este momento? Y él responde, yo. Y entonces, pues por supuesto hay muchas dudas. Igual dice que Marco Rubio... Pero que es una ratificación también de lo que dijo en la rueda de prensa. Dijo, Estados Unidos va a administrar Venezuela mientras logra una transición tranquila y podemos tranquilizar ahí las cosas en Venezuela. Estados Unidos administra a partir de este momento Venezuela. Es una confirmación de lo que ya dijo el día de la extracción de Nicolás Maduro. Y ayer confirma también que están al mando de esa administración de Venezuela Marco Rubio, por supuesto, secretario de Estado, Pete Hegseth, el secretario de Guerra, y Stephen Miller, quien es asesor de seguridad nacional y también es el subjefe de gabinete de la Casa Blanca. Eso lo adelantaba allí. Es una buena entrevista que empieza, Jennifer, a dar un poco más de luces, porque es que sí hay muchas dudas. De hecho, pues seguimos teniendo muchas dudas respecto a esto, que es, aunque dice que Marco Rubio habla en español y tiene una muy buena relación con Delcy Rodríguez, al tiempo que dice que está cooperando con los Estados Unidos. Obviamente, eso es lo que dicen desde Estados Unidos. Desde el régimen pareciera que la cosa es diferente, aunque como usted lo dice, pues en este momento están los mismos. Está Delcy Rodríguez como presidenta encargada, está Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional. Vimos también ayer a Diosdado Cabello en las calles de Caracas junto a unos policías diciendo que no va a haber traición, que dudar incluso es traición, pero que ahí están firmes, y también Vladimir Padrino sigue al frente. Entonces, pues la duda en este momento es qué está pasando allí. ¿Hay colaboración o no con Estados Unidos? Desde Estados Unidos dicen que sí. Lo que uno podría pensar, Gonzalo, es que Estados Unidos está tratando de cambiar la estrategia que ha utilizado en otros países como Irak. Aquí lo hablamos mucho antes de que ocurriera esto del 3 de enero contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, de la extracción y captura pues de estas dos personas de la cúpula del madurismo y que ya son llevadas a la justicia estadounidense. Porque acuérdense ustedes que cuando Saddam Hussein es derrocado, que empezaron con todas los festejos, las celebraciones, cuando cae el monumento, la escultura de Saddam Hussein, pues el Baas, el partido del presidente de ese entonces, Saddam Hussein, es barrido cuando llega a administrar Estados Unidos este país. Y eso, por supuesto, Gonzalo, les generó muchos problemas porque, claro, era una cooptación tan impresionante durante tantos años, pues que casi todo el mundo estaba relacionado con el partido del presidente, con el Baas, y tenían relación para ser contratados, para lograr algún tipo de contratación en el Estado. Cuando Estados Unidos llega, barre todo esto y luego comienzan unos brotes sectaristas y una violencia importante ahí en Irak. Pareciera que Estados Unidos quisiera cambiar esa estrategia utilizada en ese entonces en Irak. Lo que pasa es que, Jennifer, entendamos lo siguiente: Estados Unidos en Venezuela no realizó un acto de invasión, a diferencia de lo que ocurrió en Irak, en donde además estuvo 9 años. Estados Unidos tuvo presencia militar 9 años, desde el 2003 hasta diciembre del 2011, cuando ya anuncian la retirada completa, que fue lo que pasó en Afganistán. En Venezuela, hasta el momento que se sabe teóricamente dentro del país, no hay presencia militar per se. Entendería uno que aquí lo que está haciendo y lo que buscaba Donald Trump era sacar a Nicolás Maduro, llevarlo a una corte federal en el estado de Nueva York para que pague por cada uno de sus crímenes y además marcar la hoja de ruta en cuanto a la disposición que quiere Donald Trump. Como yo se lo decía el día de ayer, ha sido muy claro. El primer ministro eslovaco lo dijo el día de hoy: le agradezco a Donald Trump, a pesar de que aquí las potencias en el mundo están haciendo lo que le venga en gana, que sea muy claro, a diferencia de otros gobiernos como el de Biden u otros que tal vez hubiesen escondido la razón del por qué harían una ejecutoria como la que realizó Estados Unidos el 3 de enero. Es el tema del petróleo, como yo también le decía. Lo mismo ocurrió con Irán, con Rusia, con China, de otra forma en Venezuela, no de manera tan tácita. Entonces, hay que separar dos puntos, porque podemos estar de acuerdo o no con lo ocurrido el 3 de enero, pero una cosa fue la incursión militar en Irak,
con 9 años Estados Unidos establecido dentro del territorio iraquí, y otra cosa fue esta extracción y obviamente las palabras que secunda Donald Trump de presionar a Delcy Rodríguez para que abra las puertas a las petroleras estadounidenses. Sí, es que, Gonzalo, precisamente sobre eso que usted está diciendo, el hecho de que no fue una invasión, sino que se ha presentado como una captura, la extracción o la captura de Nicolás Maduro, ese puede ser un problema o un obstáculo que pueda tener en las Cortes. ¿Por qué? ¿Por qué se está discutiendo eso? Porque en la Corte de los Estados Unidos, pues, donde va a comparecer, donde comparecería Maduro, pues lo que se va a analizar son las condiciones. Hay unas condiciones que son internas, de las normas internas, que uno diría, sí, este señor, si lo van a procesar es porque hay una serie de pruebas en su contra y lo van a procesar dentro de un país, pero a luces del derecho internacional, esa captura tuvo una serie de problemas, tuvo una serie de asuntos que a la luz del derecho internacional no están bien. Entonces ahí, pues aunque muchos dicen que si usted lee, por ejemplo, los análisis que ha publicado The New York Times, muchos dicen es posible que un juez diga, bueno, no vale la pena, ya tenemos a Nicolás Maduro acá. Puede que haya otro que diga, ojo ahí, porque la captura no fue una captura limpia. Además, como están diciendo que una operación quirúrgica, no fue ni tan quirúrgica. Mataron más de 100 personas. Más de 100 personas fueron asesinadas en ese dispositivo de captura. Entonces, eso pero, que usted Cristina, dice ahí como captura es lo que puedes... Y discúlpeme que le interrumpa, lo que pasa es que, a ver, yo puedo entender el argumento que usted esgrime y he leído los análisis del New York Times, así como también los de Wall Street Journal y Washington Post, que los tres, cada uno en su análisis editorial tiene una posición diferente, respetable todas. Ahora bien, es que el problema es que para los Estados Unidos Nicolás Maduro no es el presidente legítimo de ese país. Y la consulta es, bueno, entonces, ¿para quién era legítimo? ¿Para Colombia? ¿Para México? ¿Para la Unión Europea? Porque se da la captura de una persona que, según los Estados Unidos, lidera un cartel llamado el Cartel de los Soles, pero no era el presidente de Venezuela para los Estados Unidos. Entonces, hay varias preguntas. Bueno, ¿por qué hay cubanos custodiando a Nicolás Maduro, a un presidente de otro país? Número 2, los Estados Unidos dicen, nosotros sacamos a un presidente ilegítimo que se robó unas elecciones y fue una extracción. Entonces, ojo, yo puedo entender el argumento que usted trae con respecto al derecho internacional, pero lo que dicen los Estados Unidos es que Nicolás Maduro no es presidente de nada, porque el señor es ilegítimo, se robó unas elecciones. Sí, es que el asunto de si es legítimo o no, pues no es relevante acá, porque prácticamente todos estamos de acuerdo en que Nicolás Maduro es ilegítimo, estaba ilegítimamente en el poder. Inclusive gente que fue de la misma gente que lo vendió está convencida de que este señor estaba ilegítimamente en el poder. No es ese el asunto, es el asunto de cómo se hizo la captura, cómo se llegó a esa captura. Entonces, que eso podría llegar a ser en las Cortes un problema. La legitimidad de Maduro, yo creo que eso está fuera de discusión, porque pues cualquier persona que haya cogido un periódico en los últimos 10 años entiende lo que está pasando en Venezuela, y desde el año pasado sabe que fueron unas elecciones robadas y que este señor pues lo que estaba haciendo era una usurpación del poder, pero es la manera en que se hizo. Es la manera en que se hizo la captura y cómo esa intervención en la soberanía de un país, en la soberanía, cómo se hizo esa intervención en un país soberano violando esas condiciones de soberanía, y cómo se afectó el Estado de Derecho, porque llegar a hacer una captura y matar más de 100 personas en el camino, pues perdóneme. Pero mire, Ana Cristina, es que no solamente era una persona usurpadora del poder, era ilegítimo, sino que además, y este es importante este argumento, representa, según Trump, un peligro para la soberanía y la seguridad de Estados Unidos. Y ese argumento sí que pesa y sí que es importante, porque lo que dice Trump es que el señor es narcoterrorista y es el jefe de un cartel dedicado al narcotráfico y al terrorismo, narcoterrorista. Y por esa condición el señor Maduro representa para Estados Unidos un problema de su seguridad y de su soberanía. Y por eso había que proceder como se procedió. Ahora, para capturar al señor Maduro no había que pedirle permiso, ni más faltaba. Había que sacarlo de Venezuela como lo hicieron. Y la pregunta de la soberanía, de que tanto se ha cuestionado hoy en día, se pregunta uno, y entonces los 60 o los 32 guardaespaldas de Maduro, los cubanos, ¿ellos no estaban en un suelo extranjero?
Ellos no estaban atentando contra la soberanía de Venezuela. ¿Por qué razón el dictador, el sátrapa Maduro, tenía en su anillo de seguridad más personal a 32 cubanos y no venezolanos? Esa presencia de tropas extranjeras, que es una invasión, porque cuando se habla de tropas extranjeras en un territorio ajeno, estamos hablando de una invasión. Esa sí una invasión. La invasión de cubanos en Venezuela por orden o porque la dictadura de Maduro lo permitió y el chavismo lo permitió, eso no atenta contra la soberanía de Venezuela. Yo sí creo que son muchas preguntas válidas, todas las que se puedan plantear en lo que tiene que ver con la manera como se procedió en Estados Unidos, pero no perdamos de vista estos dos puntos importantes. El señor Maduro estaba atentando contra la seguridad y la soberanía de Venezuela, porque lo que decía, lo que dice Trump y todos ellos, es que estaba realizando una estrategia militar y política, y además dedicada exactamente a atentar contra la población estadounidense a través de la distribución de cocaína. Entonces, ese es un tema delicado. Que a veces nos encasillamos en discusiones que a nosotros nos interesan, a nosotros como periodistas o a nosotros como colombianos, pero acá hay que tener en el foco los reales intereses de Estados Unidos, que ayer los discutíamos también aquí, porque claro, nosotros estamos hablando aquí de la soberanía, de los guardas que estaban cuidando a Nicolás Maduro, de la legitimidad o no de la operación de los Estados Unidos, y si va a llegar la democracia y si van a tener en cuenta la oposición. Todas preguntas válidas, como usted lo dice, pero Estados Unidos ha sido muy claro pues que tiene buenos intereses estratégicos energéticos allí, energéticos y geopolíticos, porque no solamente quiere coger las empresas o digamos, tener toda la potestad sobre la extracción del petróleo en Venezuela, que es mucho, es el país con mayor riqueza de petróleo en el mundo, también de oro, que es muy importante decirlo, y también bloquear todo el envío de petróleo que se estaba haciendo al mercado asiático, específicamente a China, porque ahí estamos hablando de temas geopolíticos y tenemos que hablar, más adelante lo estaremos analizando, de esta doctrina Monroe, que vuelve nuevamente a ser muy importante para la política estadounidense, en donde es América para los americanos, y ahí no quieren las narices de los chinos, por supuesto, porque hay una rivalidad que comienza a acentuarse, y también vamos a hablar de Groenlandia, en donde también China ha mostrado intereses y Estados Unidos dice, no señor, acá nosotros queremos poner un pie importante. O sea, son temas importantes, aristas importantes, y creo que hay que abrir la discusión, como les digo desde ayer, porque no solamente estamos hablando de democracia, y de hecho Estados Unidos no está hablando de democracia, Lina, pero aquí en esta discusión de nuestro país vecino también